pues en conjunto con el doctor Joaquín Fernández, que es el secretario general de la Society for Clinical Research, y los oftalmólogos de la junta directiva escogen bajo criterios establecidos por la misma sociedad, realizan como un ranking de los mejores aplicaciones del año. El día de hoy les mostraré un poco de lo que ellos hablan en sus congresos para así conocer qué se está haciendo pues de nuevo. Y pues agradezco de antemano a nuestros profesores aquí presentes por su asistencia y pues por su posible participación al final de la charla. Entonces, no siendo más, iniciemos. Iniciamos de abajo para arriba, iniciamos con el artículo número 5. En el ranking iniciamos con este artículo que fue publicado en la American Journal of Ophthalmology, en donde se comparan fórmulas clásicas frente a las fórmulas modernas en ojos post-cirugía refractiva corneal miópica y donde se intenta responder la pregunta si alguna de las nuevas fórmulas es mejor que otra y si hay alguna ventaja entre el TK del IOL Master versus el K. Hagamos un recordatorio que el IOL Master 700 de Zeiss tiene una tecnología que se llama el OCT Sweep Source, que permite medir directamente la superficie corneal posterior y combina la medición de una queratometría telecéntrica, que es una de las tecnologías de medición de la curvatura de la córnea que no depende de la distancia de la superficie corneal anterior con la medición de la superficie corneal posterior para calcular así pues una queratometría total, que es uno de los parámetros pues que se está comparando en este artículo. Este es un artículo cuyo método es un estudio de corte retrospectivo en donde se incluyen pacientes que fueron sometidos a cirugía de catarata con cirugía refractiva previa para miopía, ya sea por la SIC o por PRK. Se habla sobre la agudeza visual corregida postoperatoria de 2030 y el estudio se realiza en 2 centros diferentes para un total de 576 ojos estudiados. Se utilizó para realizar el análisis de cada paciente el IOL Master 700, se realiza refracciones con base a evidencia ajustada pues a 6 metros, se implantaron lentes intraoculares de una pieza, de los cuales se utilizaron más de 30 modelos. En cuanto a las constantes, se utilizaron las que más casos se presentaron, ya fuese el IOL Con, y cuando no se obtuvieron ninguna de ellas, se utilizaba la del fabricante. En cuanto al análisis estadístico, se habla sobre el error medio, el error absoluto medio y la raíz del error cuadrático medio. Esto, pues, este tipo de palabras es más que todo para que sepamos que el análisis nos habla más de la relevancia y el nivel de significancia que se realizó pues, para poder hacer un análisis y por ende unas conclusiones que lo rankearan como un artículo número 5. Entonces tenemos las fórmulas post-LASIK, las clásicas, las que ya conocemos, la Haggis, que es la más conocida, y otra que es la llamas PL. Aquí tenemos las fórmulas post-LASIK modernas que siguen utilizando la K, que podemos ver que todas vienen definidas por la fórmula K y por ende todas tienen en su nombre pues la K. Entre ellas las más famosas pues es la Barrett True K y el Hoffer K. En estas no se han incluido todavía la queratometría posterior, por eso se les llaman fórmulas modernas sin queratometría posterior. Estas fueron pues las nuevas fórmulas en las que se realizó pues ya el ajuste del PK, importante que no hay que introducir en el valor de cada una de ellas el TK, sino que se introduce por separado la K y pues la queratometría posterior, es decir, cuando estamos haciendo pues la metida pues los datos en el buscador pues de cada una de ellas, nunca se deben introducir los valores, sino que por separado, porque puede haber unos cálculos erróneos, ya que se contabilizan 2 veces una relación corneal anterior-posterior alterada y contabilizando pues 2 veces pues, la potencia corneal posterior. Por ende, pues va a dar un dato erróneo. Aquí vemos la demografía del estudio, los tipos de lentes, los cuales vemos que agrupan por casas de los fabricantes. Y por último vemos las características biométricas con el promedio de parámetro mínimo y máximo. Aquí quisiera destacar la longitud axial media, que fue de 25.86, el cual es un valor bastante típico, ya que suele pues, estar entre 25 y 26 en casi todos los trabajos que se hablan de la SIC postmiópico.
Aquí ya tenemos el resultado con las fórmulas ordenadas por error absoluto, medido de menor error a mayor, por tanto se habla de mejor fórmula a peor. Hay que destacar que las que obtuvieron mejores resultados fueron las fórmulas modernas que utilizan la cara posterior de la córnea, es decir, el parámetro TK. El primer lugar está la EVO, la Barrett True K y el Pearl DGS. Sin embargo, llama la atención que en el cuarto lugar está el Pearl DGS utilizando la K normal, que está por adelante de algunas fórmulas donde se utiliza pues, la cara posterior. A la derecha podemos observar los porcentajes de ojos en más o menos 0.5 a 1 dioptría que se mantuvieron entre los 60 y los 70%. En el lado de más o menos 0.50, que es un resultado bastante bueno que permite pues utilizar o que permite pues extrapolar esto para que se puedan utilizar nuevas fórmulas y ya incluso enfocándolos en cirugías ya de lentes premium. Y en el más menos 1 alcanza perdón, y en el más menos uno se alcanza los niveles del 90 al 95%. Aquí pues se hace durar sobre ese 5% que es restante y pues hay que tener en cuenta pues que esta es en la vida diaria, en el común de todos los pacientes, siempre existe un porcentaje de pacientes donde pues los ojos son un poco más difíciles, que se escapa pues la predicción que constituye pues a valores fuera de serie. Continuamos, bueno, aquí estamos hablando de todas las fórmulas en su versión TK que fueron superiores a la versión K, es decir, que siempre que se emplean en los ojos post-LASIK la información de cara posterior, el resultado es más preciso. Aquí vemos cómo se cruza la información de las versiones K versus la versión PK. Con esta imagen podemos ver las diferencias entre las tablas que son estadísticamente significativas en todos los casos. Aquí tenemos las diferencias estadísticamente significativas de las diferentes fórmulas entre ellas y podemos ver cómo en todas las fórmulas en la parte superior de la tabla, las fórmulas Pearl, Evo y Barrett fueron superiores, por ejemplo, al Hofer QST, que de las fórmulas modernas fue la que no funcionó, la que peor funcionó. En la parte media de la tabla podemos ver como algunas fórmulas como la K con Pearl DSC y la Evo K funcionaron, por ejemplo, mejor que otras como la Hofner y la Barrett True K. En cuanto a las limitaciones del presente estudio, la más importante, sin ninguna duda, es que hay muchos modelos de lentes intraoculares con diferentes fuentes de constante y pues esto pues nos constituye a una fuente de sesgo seguro, lo que en mi opinión pues limita la relatividad de las conclusiones que se alcanzan y luego pues que no hay un subgrupo por tipo de magnitud de cirugía refractiva. Se sabe que en los estudios cuando se mezclan ojos operados de 1 o 2 dioptrías con ojos operados de 7 dioptrías, los resultados pueden variar enormemente y por tanto las conclusiones pues no alcanzan igualmente a ambos grupos. Como conclusión, las fórmulas post-LASIK modernas está claro y demostrado que son superiores a las clásicas y las versiones de estas fórmulas modernas que utilizaron la queratometría posterior son superiores siempre a las que no destacan, a las que no se nos destaca para aquello pues que no quieran complicarse. Perdón, a las fórmulas post-LASIK modernas son las superiores a las clásicas y las versiones de las fórmulas modernas que se utilizan la queratometría posterior son superiores a las que no. Hablando de un poco de Haggis, como es una de las fórmulas que más se utilizan, se da la conclusión que se pueden emplear en ojos operados mediante la ciclo PRK miópico sin ningún problema, aunque no fue una de las mejores pues que se ranqueó cuando se estaban haciendo las comparaciones, pero que se puede seguir utilizando sin ningún problema. Continuamos con este otro artículo, este lo rankean como el número 4. Este se trata de una revisión sistemática en la que se analizan las fórmulas de cálculo basadas exclusivamente en inteligencia artificial o que incluyen inteligencia artificial en ellas. El objetivo es realizar una revisión sistemática de la literatura sobre fórmulas de inteligencia artificial con los modelos tradicionales. En cuanto a la metodología, utilizan un método Prisma, utilizando como motor de búsqueda PubMed, Google Scholar, Cochrane y Web of Science.
y utilizan el medidor hasta julio del 2023, analizan 25 estudios y las variables que miden son el error absoluto medido y el porcentaje de ojos dentro de un error de más o menos 0,50 a una dioptría. Las fórmulas analizadas serían la Hill, la Carmona, la Nanasami, que son puramente basadas en inteligencia artificial, y la Kane, la Pearl, y la Hofer, la Dallas, que son elementos pues, que utilizan pues, elementos de cálculo óptico. Aquí parten de 189 estudios para finalizar después en el diagrama de flujo con 25 estudios en total para realizar la clasificación. Estas pues son fórmulas y las variables pues que analizan son pues muy específicas. Hay que destacar nuevamente que la Hills, la Carmona y la Nanasami son fórmulas puramente basadas en la inteligencia artificial, y destaco aquí en azul que la longitud axial, la queratometría y la profundidad de cámara anterior son variables utilizadas por todas las fórmulas, que la fórmula Carmona utiliza una queratometría anterior y opcionalmente puede utilizar también la posterior, y que el valor del grosor del lente central corneal y del white to white son variables que utilizan ciertas fórmulas como opción. Y por último, pues en naranja están las tres fórmulas que utilizan el género dentro de su algoritmo, como son la Carmona, la Hofer y la Kane. En cuanto a los resultados, pongo aquí la comparativa de todos los estudios en el error de más o menos 0,50, pero el del error absoluto medio sigue un parámetro más o menos similar, que esto pues quiere decir o se destaca pues de que Carmona solamente está analizando en un estudio y la de Nanasami está también solo en un estudio. Estas son las fórmulas de Hill y Kane, las que están subrayadas en azul, las que están más referenciadas en todos los artículos. Entonces esto nos empieza a hablar pues, de todo el parámetro que utilizaron para realizar las conclusiones, que vamos a hablar más adelante, pero la importancia de saber sobre las nuevas fórmulas que se utiliza la inteligencia artificial, que solo se ven expuestas en uno de los 25 estudios que se les hizo el análisis. Como resultados, pues tenemos que Ken obtuvo los mejores resultados en la mayoría de los estudios, como el menor error absoluto medio y el mayor porcentaje de ojos dentro del más o menos 0,50 en dioptrías. La Pearl DGS fue la segunda fórmula más precisa, mostrando resultados muy competitivos con la Kane. El Hofer, Carmona y la Nanasami son fórmulas muy recientes, con todavía un poco de necesidad pues, de validación adicional, y otras fórmulas basadas en la inteligencia artificial, como la Hill, la Carmona, presentan pues buenos desempeños en ciertos subgrupos de pacientes, pero pues igualmente es necesario mayor validación y estudios independientes de cada una de ellas para poder mostrar un poco más de validez interna en estas variables. En cuanto a las fortalezas, pues fue una amplia revisión de la literatura con estudios relevantes que pues, compararon múltiples fórmulas que destacan la evolución de la inteligencia artificial y el cálculo pues, de lentes, pero no incluyen el análisis estadístico propios, o sea, no hicieron una revisión de la literatura con de pronto una serie de casos, que esto le hubiera dado un poco más de relevancia a este estudio. Y pues solo utilizaron pues datos de estudios previos, que pues faltan pues datos sobre el rendimiento de digamos ojos con diferentes características, ya sea digamos características más extremas. No analizan tampoco el impacto clínico, que es diferente pues en poblaciones de pacientes, y además algunas de las fórmulas no están lo suficientemente bien representadas en estudios, pues, analizarlos por la escasa presencia de ellos. En conclusión, pues, Kane es la fórmula basada en la inteligencia artificial más precisa hasta el momento. La Pearl es una de las alternativas más sólidas que se tienen, pues, basados en los resultados que nos arrojó este estudio. Otra de las fórmulas emergentes, pues, requieren más validación, como lo dije ahorita en las debilidades, y la inteligencia artificial, pues, mejora la precisión en comparación con fórmulas tradicionales, pero se debe destacar que, pues claro, las fórmulas de inteligencia artificial en este momento pues son fórmulas que se les considera entre comillas vivas,
Absolutamente, y entonces a medida de que se vayan avanzando el tiempo, se vayan teniendo más datos y se vaya analizando mejor los datos y sobre todo pues las medidas sean cada vez más precisas, son los dispositivos pues biométricos que se están utilizando y todo esto pues se irá variando y se necesitarán pues mucho más análisis futuros sin ninguna pues precisión, pero a medida de que crezca la inteligencia artificial se le empiecen a meter más datos, pues esto se va a volver mucho más importante. Pero hasta el momento, pues estas fueron las conclusiones basadas en la inteligencia artificial. Ahora sí iniciamos con el conteo regresivo. En el número 3 tenemos el artículo sobre la descripción biométrica de una serie de 34.589 ojos que se realizó cirugía de catarata, en donde el objetivo fue describir la diferencia de género en los parámetros biométricos de una amplia muestra de pacientes con catarata. Esto fue un estudio retrospectivo observacional de 7 años de tiempo recolectando los datos. Entre los criterios de inclusión, a los pacientes sin antecedentes de queratocono, que no tuvieran cirugía refractiva y que la biometría fuera pues con el IOL Master 700 y la tomografía fuera realizada con Pentacam. En cuanto al análisis estadístico, se utilizó el estadístico de Anderson-Darling que mide que también siguen los datos en la distribución específica. Esto ahorita lo vamos a hablar un poquito más sobre la normalidad de la distribución y estos son los datos que nos ayudan pues más adelante cuando interpretemos pues toda la parte de resultados. Entonces empezamos, estas son las variables estudiadas, a la derecha están las variables del IOL Master y a la izquierda las del Pentacam, fundamentalmente enfocadas en la cara posterior de la córnea y también se calculó la potencia de la lente metropizante mediante la fórmula de Hofer con una constante de 119.2. Y estos son los valores de las biometrías con el IOL Master. Son 34.539 ojos de 20.004 pacientes, en donde se puede ver que hay algo más de mujeres que de hombres y la edad igualmente es ligeramente superior en las mujeres. En los datos biométricos hay una longitud axial, digamos un promedio de 23.47 con una desviación estándar promedio de más o menos de 1.7, que es típico de una población, pero llama la atención, por ejemplo, que la suma del ACD y del LT, lo que llaman aquí el anterior segment, es más pequeño, es de 7.6. Habitualmente este valor en casi todas las poblaciones que se hablan, sobre todo en estas poblaciones españolas, suelen estar en torno a 7.770, 7.775. Y se habla también del astigmatismo frontal, que es de una dioptría, y el astigmatismo posterior, que está abajo en el Pentacam, de 0.37, lo cual porcentualmente es ligeramente superior a lo normal. Normalmente estaría un poquito más en torno al 0.20, 0.25, pero bueno, son pequeñas diferencias respecto a otras series y en este caso esta es la potencia de este trabajo, la muestra es gigantesca, por lo tanto pues se debe destacar que esta tabla se debe tener muy presente como un elemento de referencia para valorar cualquier otro tipo de trabajo, cualquier otro tipo de distribución epidemiológica de variables biométricas. Aquí tenemos la diferencia según sexo. Por ejemplo, en la longitud axial podemos ver cómo el hombre tiene 23.78 y la mujer 0.53 milímetros menos, que es una diferencia relativamente significativa. El ACD, la mujer tiene una cámara interior de 0.16 milímetros más pequeña. En cuanto a la córnea, podemos ver que tanto la K1 como la K2 tiene un valor de 0.7 dioptrías superior la mujer que el hombre. Y estos datos, todo esto nos habla que es, pues, o podemos pensar lo que es un poco lógico, dado que la mujer pues tiene naturalmente el ojo más pequeño, con un segmento anterior más pequeño y con una córnea consecuentemente más curva. Y de esto, por supuesto, pues va a tener una traducción importante en el cálculo de la potencia del lente, porque obligatoriamente pues tendrán unos lentes con mucho más poderes que los hombres. Sin embargo, quisiera aquí hacer un énfasis que fíjense que pese pues a la diferencia de la K, que es de 0.7 superior en la mujer, el astigmatismo no presenta diferencias, es decir, la diferencia en curvatura es idéntica en plano, por lo tanto no hay una diferencia y se mantiene exactamente igual entre los dos.
En cuanto al tamaño de los segmentos, vemos también cómo esta diferencia en tamaño de ojo ocurre fundamentalmente a expensas del segmento posterior, donde hay una diferencia de 0.39 milímetros, siendo mayor el del hombre que el de la mujer, y la potencia del hombre tiene una potencia de 20.63, mientras que la de la mujer sería el 0.86 más arriba, por cuenta de estas diferencias biométricas pues, que hablamos ahorita. Estos gráficos que vemos acá se llaman gráficos en violín, son muy agradables tanto para la vista como para la interpretación, son más que todo sencillos, pero con esto nos está mostrando y podemos ver cómo la simetría y las asimetrías de las variables según sea hombre o mujer, y se puede ver pues, gráficamente, valga la redundancia, en todas las variables analizadas. Por último, respecto al astigmatismo, la distribución de ejes, creo que es interesante el gráfico de la derecha, donde vemos aquellos casos con un astigmatismo superior a 0 dioptrías, como el hombre que está aquí en la zona naranja tiene un sesgo hacia 0, es decir, que hay una tendencia hacia un astigmatismo contra la regla, porque esto está representado en el eje más curvo. Por lo tanto, hay una tendencia contra la regla, mientras que en la mujer tiene una distribución de astigmatismos más homogénea contra la regla, simétrico que con la regla, y en ambos casos, en cualquiera de los casos, se puede ver que la frecuencia de astigmatismos oblicuos es muy, muy pequeña. Y aquí vemos la distribución de potencias. Creo que este gráfico es muy interesante tanto para los fabricantes de lentes intraoculares como para los hospitales, porque entre stock de lentes es muy importante conocer la distribución de potencias de los lentes que van a necesitar pues los ojos de nuestra población, por lo que estos gráficos nos dan una información francamente importante para pues este tipo de personas. En cuanto a las conclusiones, los datos biométricos de una mega muestra es una cirugía, pues, de una cirugía tan prevalente como es la cirugía de catarata, pues hay una diferencia significativa entre los géneros de variables muy relevantes en el cálculo del lente, y por tanto va a haber pues una diferencia muy significativa en la potencia del lente intraocular, y es interesante, y lo agregué aquí entre las conclusiones, esa descripción de la distribución de potencias en esta población, pues además definida por géneros, porque pues nos va a tener una aplicación instrumental importante en la cirugía de catarata. En segundo puesto está esta revisión sistemática con un metaanálisis donde se habla de cómo elegir la fórmula de cálculo de ojos con longitudes axiales extremas que van por encima de 28 milímetros y evalúan la precisión de 10 fórmulas de cálculo. Aquí hacen una revisión sistemática siguiendo la declaración de Prisma, donde se incluyen 2060 estudios inicialmente, y al final quedan 11 estudios en total, de donde se evalúan 1.376 ojos. Se habla sobre el error absoluto medio y el porcentaje de ojos dentro de un error de más o menos 0.5 a 1 dioptría. En cuanto a las fórmulas, dividen las fórmulas entre las nuevas, que es la Barrett, la Evo, la Kane, la Hill, entre las antiguas, que es la Haggis, la Hofer, la Holiday y el ASRKT, y las ajustadas para ojos con longitudes axiales largas, que va a ser la Holiday 1 y la SRKT. En esos 11 estudios incluidos, estos son los ojos pues incluidos en cada una de las fórmulas, siendo las nuevas las que más analizan, las que más se les analizaron, mientras que las que se les adjunta la longitud axial solo se evaluaron 289 ojos, que sigue siendo pues una muestra grande, pero no a comparación de las otras fórmulas. Vemos acá como Barrett está prácticamente en todos los estudios, es casi la fórmula de referencia, por lo que en todos los estudios tiene que siempre estar referenciado esta fórmula. Se destacan dos poblaciones asiáticas, el estudio con 742 y 213 pacientes respectivamente, y el resto de los estudios con longitudes ya por encima de 28. Las poblaciones son menos frecuentes y aún así con unas Ns pues mucho más bajitas, pero pues se incluyen igual entre los criterios pues de inclusión de este estudio, por ende pues se siguen analizando.
Aquí vamos a ver unas gráficas que son muy importantes en este tipo de revisiones sistemáticas donde se les incluye un metaanálisis. El QUADAS es un gráfico pues, de señalización y está modificado y adaptado para evaluar el riesgo del sesgo en general, como puede ver el estudio pues es bastante correcto, pero para el análisis quizás la selección de pacientes que pudiera tener un riesgo no tan claro de sesgo, como lo vemos señalado en la parte del colorcito amarillo, y un porcentaje de sesgo de referencia que lo podemos ver marcado en el color rojo. Y luego el otro gráfico que tenemos acá al lado se le llama un gráfico de embudo, que se ve a la derecha, es un gráfico que nos evalúa el sesgo de publicación. Está con una simetría bastante grande en la distribución de los estudios, lo que nos implica que el sesgo de publicación fue insignificante. Entonces nos habla muy bien de la significancia de este estudio. Acá vamos a hablar un poco del error predictivo, el porcentaje de error predictivo por debajo de 0.5 y de una dioptría. Las fórmulas a destacar van a ser la de Kane y la de Hill, que son las que tienen mejores porcentajes. Y a la derecha se encuentran los resultados de las fórmulas con los ajustes para ojos con longitudes axiales largas, que son muy equivalentes a las de Kane y las de Hill. En cuanto a los resultados, las fórmulas con menor error absoluto medio fueron la Barrett, la Evo, la Kane y la Hill, que son consideradas como las nuevas, todas superiores a SRKT. Hill, por su parte, fue la que mostró la mayor precisión global, seguida por Kane, y tanto Evo como Kane superan a Haggis y al SRKT en porcentaje con errores predictivos de más o menos 0.5 a una dioptría. En cuanto a las fortalezas, la aplicación pues, de la metodología Prisma y el registro próspero hace que este sea un muy buen análisis estadístico, la comparación de múltiples fórmulas con un gran tamaño muestral y el uso de medidas objetivas y de análisis estadísticos robustos, pues hace que este sea un metaanálisis muy importante. Sin embargo, la heterogeneidad entre los estudios incluidos, la falta de análisis de subgrupos por grado, digamos, de miopías, no se incluyeron fórmulas emergentes como las que hemos hablado anteriormente, como la Pearl o la Carmona, o las que se están utilizando los modelos híbridos, que fueron todas las que hablamos ahorita cuando estamos hablando sobre la inteligencia artificial. Como conclusiones, las fórmulas ajustadas para las longitudes axiales grandes y las de nuevas generaciones mejoran la predicción en ojos con una longitud axial extrema. Es interesante esta conclusión porque no debemos olvidar que los ajustes que se le han hecho a estas fórmulas se han realizado para hacer un cálculo pues mucho más preciso y se deben tratar siempre de incluir cuando tengamos pacientes con este tipo de longitudes axiales y tener en cuenta que la Hill y la Kane parecen ser las opciones más precisas en ojos muy largos. Y por último, en el top 1 tenemos pues este artículo que fue publicado pues, en el American Journal of Ophthalmology. Este fue escogido como el ganador porque el calculador del SCARS es el más utilizado hasta el momento y pues este trabajo es donde se analiza pues, su predicción y es de gran interés práctico para todos los oftalmólogos. Es un estudio retrospectivo observacional de un solo centro. Entre los criterios de inclusión se habla de un paciente que haya sido sometido a FACO con implantes de lentes intraoculares no complicadas, sin otra cirugía previa, sin ninguna otra cirugía ocular previa, con la implantación de un mismo lente, que es el de Johnson Johnson de una pieza. Para esto se utilizan la biometría de la BioMaster 700 para pues, la toma de la biometría y se empleó el calculador del SCARS con sus diferentes fórmulas, que son las que hemos venido hablando en todos los artículos anteriores. En cuanto a las constantes, se empleó por defecto el valor del propio calculador, lo cual homogeniza un poco los resultados, aunque puede ser una limitación porque pues, no hay una optimización, pero de esto pues, se hablará un poco más adelante. Y aquí también se calculó el error predictivo para cada fórmula con K, con TK, para la medida y para tanto la medida como la mediana de todas las fórmulas. Luego se analiza la medida recortada del error predictivo y se analiza lo que se conoce como el trueness, la precision y la accuracy, que son la diferencia
respecto al cero, la dispersión y la diferencia entre el error predictivo absoluto, y se analiza el porcentaje en más o menos 0.25, 0.50 y una dioptría. Más adelante, cuando hablemos de los resultados, les voy a explicar esto un poquito más para que entendamos por qué es importante mencionarla. Se analizan finalmente 523 ojos de 523 pacientes, esto con el fin de evitar el sesgo de bilateralidad, y aquí se encuentran los datos biométricos donde se evidencian los valores promedios normales en cuanto a la longitud axial, como la K, el ACD y el LT. Entonces, iniciemos hablando pues de los resultados. Entonces, del cálculo con K, y hay que decir que no hay diferencias estadísticamente significativas en general entre las diferentes fórmulas. Sin embargo, en el grupo inicial de Trueness, aunque se puede ver que la medida es prácticamente de cero, para todas las fórmulas estadísticamente se encontró que había una diferencia pequeña, pero una diferencia respecto al cero, por eso se le llama el Trueness, en todas las fórmulas, excepto en la de Barrett-Hill, en la de Barrett y en la de Hill, o sea que Barrett y Hill serían las fórmulas más exactas en las que tuvieron pues el valor cero. Ahora observemos la media. Esto hace referencia a un valor en el tercer puesto decimal, mientras que teniendo un valor en el segundo puesto decimal ya da un resultado pues diferente al cero. La desviación estándar para todas las fórmulas se puede ver que está en torno al 0.30, lo cual es un valor muy bajo, o sea que esto nos va a proporcionar una dispersión respecto al error predictivo muy bueno. Y en cuanto a precisión, la media y la mediana de todas las fórmulas obtuvo el valor más bajo. Esto lo podemos ver en el bloque inferior, con valores de, por ejemplo, 0.238 y 0.241, pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas frente a la fórmula. O sea que realmente no podemos decir que es igual emplear cualquiera de las fórmulas ligeramente por la media de todas ellas, pero si bien ganamos ligeramente una precisión, por lo menos en base pues, a los datos de este estudio. Esta es la misma tabla, pero hablando de la TK, en este caso la diferencia respecto a cero fue para todas las fórmulas, menos para Hofer y Kane, que fueron, digamos, las más en cero en resultado promedio, pero los valores de desviación estándar son muy similares a las fórmulas K. Por lo tanto, no hubo una diferencia significativa y nuevamente la media y la mediana de todas las fórmulas fue ligeramente más precisa que en cada fórmula de manera individual. Como digo, no hay una diferencia estadísticamente significativa, pero si ponemos las dos columnas, una de los valores K y la otra de los valores TK, podemos ver cómo la desviación estándar son muy, muy similares. O sea que realmente no va a haber una diferencia entre que empleemos el IBM Master, el valor K o TK, según lo que estamos hablando aquí. Estos son los resultados de las fórmulas K. Podemos ver en el gráfico que se le llaman cajas y bigotes cómo el resultado es muy homogéneo con todas las fórmulas, tanto en centrado como en dispersión. Y a la derecha tenemos el error absoluto, que se mueve con una media en torno al 0.2 y con valores muy, muy similares para todas las fórmulas. Con TK podemos ver que hay una ligera hipermetropización. En algunos casos se mueve ligeramente a la media de hipermetropía, pero no cambia demasiado el error absoluto, como lo podemos ver acá en la línea donde podemos ver la ligera hipermetropía. Aquí tenemos los gráficos en barras que nos hablan de el más 0.25, perdón, el más menos 0.25, 0.50, 0.75 y una dioptría. Creo que es muy interesante observar que podemos conseguir resultados en más menos 0.25, lo cual pues es impresionante que se esté hablando de este grupo en un 60% de los casos en torno a un más cero
50, donde pues ya hablamos del 80%. Aquí podemos observar que la falla, un poquito el resultado es la Hofer y luego ya prácticamente el 100% para más o menos uno pues en lo que podemos ver acá. Aquí con la TK el resultado es muy parecido, pero si se dan cuenta se ha bajado ligeramente el más menos 0,25, o sea que hay un pequeño empeoramiento probablemente a esa ligera hipermetropización que hablamos y que habíamos observado en las gráficas. Sin embargo, es más o menos 0,5, ya no hay prácticamente ninguna diferencia respecto al uso de la K, y lo mismo hablamos del 0,75 y de una dioptría. Y ellos realizan un pequeño análisis de subgrupos entre los ojos largos mayores a 26 milímetros con una N de 74 y podemos ver como Hill, Pearl y Hofer tienen una ligera tendencia miópica. Es muy ligera, pero pues son diferencias que no son significativas, pero pues es como lo que nos llama la atención aquí en estos gráficos. Y en los ojos más cortos, con una longitud axial de 22,50, con una N48, la Evo, la Kane y el Hofer tienen de igual manera una tendencia miópica, pero que tampoco fue estadísticamente significativa, como la podemos ver acá en cerraditos. Por lo tanto, las limitaciones que podríamos encontrar en ese trabajo es que pues hay un único modelo de lente y los resultados pues pueden ser distintos con fórmulas, por ejemplo, que han pasado su desarrollo en otros modelos. Y aquí pues hago la referencia, por ejemplo, de la Hofer y la Kane, que también fueron optimizadas en base a esta misma lente intraocular, así que cabe mejor esperar a los resultados con esas fórmulas. La constante pues no fue optimizada, esto tiene un lado tanto bueno como malo. Yo creo que tal y como se ha hecho este trabajo, se atiene más a lo que pues habitualmente pues los oftalmólogos del día a día y el trabajo del día a día utilizan. Por tanto, pues creo que puede encontrar aquí una referencia interesante para un modo de trabajar normal, pero también tenemos que hablar que los subgrupos de ojos largos y de cortos son tamaños muestrales muy pequeños. Por tanto, estas pequeñas tendencias que pudimos observar, miopizantes, hipermiopizantes, pueden ser ciertas o no. Y por último, sería interesante realizar un estudio prospectivo de este estilo para asegurar pues ya una mejor sí, una mejor calidad y una mejor validación de este estudio. Y por último, las conclusiones, tenemos pues un alto grado de exactitud y precisión con estas fórmulas. Los cálculos basados en K y en TK son similares en ojos normales. Puede haber una mínima tendencia a una hipermetropización que puede ser tenido en cuenta según el contexto con el parámetro TK, pero hay una diferencia clínicamente significativa entre las fórmulas. Ni tampoco hay diferencias en las funciones de las longitudes axiales debido pues a lo que hablamos ahorita de las muestras pequeñas en estos subgrupos. Y con esto hacemos cierre pues a lo que vamos hablando. Todos los artículos están en la mayoría son de Open Access, pero los que no se pueden encontrar pues, en los buscadores de OVID por la herramienta de la universidad se pueden conseguir fácilmente. Entonces, pues por si quieren de pronto detenerse en alguno, ahí les dejo la bibliografía de cada uno. Bueno, pues felicitaciones. Es un tipo de estudio, de presentación diferísimo, aún como decías tú al principio, es más como basado en la parte de conocimiento epidemiológico. Vemos que hay múltiples calculadores y cada día creo que va a ser bastante confuso debido a tanta cirugía refractiva previa, pero el hecho de que exista pues también inteligencia artificial va a ayudar a que todos estos calculadores se aproximen a lo que más esperamos encontrar con el paciente. De acuerdo a los profes que vemos aquí con su experiencia que tienen,
¿qué han encontrado en cuanto a esta clase de calculadores y en cuanto a esta clase de fórmulas, lo más indicado para utilizar hoy en día? Y de pronto de estas fórmulas, ¿cuáles están migrando para pensarse en inteligencia artificial? ¿Qué variaciones han visto que puede llegar a suceder? Creo que están levantando la mano el doctor Godín. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Felicitaciones, María Andrea. Muy bonita presentación. Sé que para todos los residentes, desde los más chiquitos hasta los más grandes, son demasiados números y mucha epidemiología, pero si se dan cuenta, los 5 papers que tomó la SECOIR, los últimos 5, si se dan cuenta, 2 son de grupos europeos, que el último está la presidente de la ESCAR de este año, Filomena Ribeiro, y está Joaquín Sánchez. Joaquín Sánchez está en ese paper de la multifórmula de ESCAR, y en el otro grupo también hace parte también Joaquín Sánchez, que fue de Francisco Alonso, entonces son muy buenos papers. Y en los otros 2 está David Cook entre los autores, que el cual realizó una de las fórmulas de K6. Desde el 2006 está en esa parte de estar diseñando fórmulas. Entonces es importante que los revisen, son muchos datos, pero es importante que los revisen y los apliquen. Actualmente, doctora María Fernanda, yo lo que uso nuevamente para pacientes, si son por la SIC miópico, hipermetrópico y si tienen queratotomías radiales, el Evo ICL hace como 3 meses aproximadamente hizo un update, entonces en la aplicación uno entra y tiene un espacio que le deja ya dar como la SIC, PRK y dice queratotomía radial. Entonces le da un valor mucho más predictivo porque está utilizando inteligencia artificial y obviamente ahora ya tiene la queratotomía radial, entonces el valor para esos pacientes que llegan con queratotomías radiales y uno quiere implantarle un lente tórico, en muchos de los casos es mucho más la predicción que puede dar. El Kane lo utilizo mucho cuando son pacientes con post-queratocon o post-anillo, les va muy bien. Evo ICL, Kane. Utilizo Pearl DGS, el de Damien, el de Gatinel. Es muy buena para ojos muy complejos. Si uno va a hacer trasplante y cirugía catarata al mismo tiempo quirúrgico, tiene una opción que dice de ojos complejos y obviamente es puede ser un poco real al principio porque él, cuando entras a la aplicación, te muestra como todos los estudios, por qué llegó a hacer eso con los otros compañeros, con los otros colegas, que son otros 2 oftalmólogos, pero obviamente él le mete mucha física, sabe mucho de eso, entonces es muy bonita la aplicación, entonces puede utilizarla cuando uno le colocó un trifocal a un paciente un ojo y va a operar el segundo ojo, le da la opción para decir y te da como el aproximado que puedes utilizar para el otro ojo o lo que te sugiere que puedes usar para ojo que le vas a hacer, le vas a retirar, no sé, hizo catarata y tiene un ICL, también lo puedes usar. Entonces, eso es lo que más estoy usando. La Descar lo monto, pero más que todo utilizo en esas 3 me estoy basando, doctor. Ok, perfecto. Sí, pues es como de gran ayuda porque la arquitectura normal de la córnea se pierde con todos estos procedimientos y es lo que siempre se ha visto que especialmente cuando hay queratotomía radial, el desfase puede ser fácilmente entre una dioptría, que es lo más sencillo, hasta 3, 4 dioptrías cuando de pronto no se utilizaban esta clase de calculadores. Ok. ¿Y quién más? El doctor Juan Manuel Sánchez. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación, primero que todo. Y a María Andrea, pues felicitaciones, una presentación súper chévere. Pues mira, bueno, respecto al último que dijiste, las queratotomías radiadas, es importante que recordemos que
Cuando uno hace FAC con keratotomía radiada, sube las presiones de los ojos a 50, 60 milímetros de mercurio, las incisiones se entreabren y habitualmente las córneas se aplanan, pero en todos los casos, en aproximadamente entre 2 y 3 meses, las córneas vuelven a tomar la forma previa a la cirugía de catarata. Entonces son pacientes que refractivamente deben medirse en ese tiempo, 2 o 3 meses. Ese apunte. Segundo, yo soy muy usuario de Barrett. Barrett fue desarrollada con base en keratometría anterior, de la cara anterior, y con base en datos de muy grandes poblaciones. Cuando él introduce la keratometría de la cara posterior, está haciendo una variación de su fórmula inicial. De modo que hay que tener mucho cuidado, y yo les sugiero que cuando utilicen Barrett, utilicen keratotomía total, o sea, anterior y posterior, vean primero sin la keratometría posterior y veanla con la keratometría posterior y compare con otras fórmulas, porque es una fórmula desarrollada no con base en tener ese dato adentro. Y pues no más, solo quería decir eso. Utilizo mucho el calculador de Escars y me fijo mucho en Evo y Kane. Básicamente, pues eso. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Gran dato. Bueno, no, pues muchas gracias. Yo sé que no es un tema fácil, yo sé que es un tema poquito ladrilludo. Ay, creo que nos están levantando la manito. La doctora Daniela Ortega. Muchísimas gracias por la invitación y pues felicitaciones a María Andrea. De verdad, un tema como súper impactante. O sea, para mí todo esto es nuevo, pero quería hacer una pregunta a todos los expertos que están acá presentes porque, bueno, mi pregunta es, cuando ustedes hacen la biometría y hacen, digamos, como el cálculo de la longitud axial, ¿ustedes creen que digamos, cuánto podría variar 1 milímetro en el aplanamiento de la córnea con el cálculo de lente intraocular? Lo digo porque, pues digamos, en el caso del uso, yo soy optómetra para los que no me conocen, y en el caso del uso de los lentes rígidos gas permeables, ellos pueden llegar a generar aplanamientos de hasta 3 milímetros en córnea, y quiero saber qué relevancia podría llegar a tener en el cálculo del lente intraocular final después de hacer la biometría. ¿Aló, ¿puedo dar mi opinión ahora? Por supuesto, claro. Ok, gracias. Pues mira, básicamente pacientes con gas permeables, pues ya tenemos que irlo sacando del llavero. O sea, son lentes que ya entran en desuso. Se están utilizando otro tipo de lentes para los pacientes que utilizaban gas permeables. En el caso mío, yo los estoy retirando. Todos mis pacientes que tenían con gas permeables están yéndose a lentes esclerales o semiesclerales o tipo Boston, etcétera. Hay muchos diseños hoy en día como para pensar en que esos pacientes deben salir. Igual, los pacientes que están utilizando lentes, no se deben medir los lentes oculares con base en teratometrías en pacientes que están deformados por lentes de contacto. Es decir, hay que esperar a que su córnea vuelva a su forma normal. La queratortología está bastante mandada a recoger, y todos sabemos que las córneas vuelven a su forma normal. Entonces hay que esperar por lo menos un mes en el caso de los lentes rígidos y estar viendo que esas córneas, haciendo las topografías seriadas, no estén en warpage corneal, y cuando salgan de eso se hacen las medidas nuevamente. Básicamente es eso. Muchísimas gracias por la aclaración. O sea que sí hay un cambio significativo, digamos como en 1 milímetro de aplanamiento por cualquier tipo de dispositivo. En cuanto al lente de contacto se refiere, en el cálculo del lente intraocular, o sea, podría variar muchísimo en la refracción final después del cálculo, incluso utilizando calculadores de inteligencia artificial. Sí, claro, porque independiente de eso, el calculador de inteligencia artificial, cualquier calculador va a tener en cuenta la medida que tú estás tomando.
Entonces, es una medida errónea, básicamente. Entonces, en cuanto a longitud axial, en cuanto a poder keratométrico de la córnea. Perfecto. Muchísimas gracias. Hola. Buenas noches. Bueno, hola, muchas gracias. María, muy bien la exposición, pero con lo que me dijiste, pues realmente yo no soy muy experto en IA y realmente creo que eso es algo que nos toca comenzar a mirar. Y lo que pienso que es más relevante de toda esta charla es que todas las medidas que tú haces para saber qué fórmula escoges, la longitud axial, las córneas, todo eso, apenas aparece el paciente te queda una fórmula pues ya posoperatoria. Así que esos pacientes, después, como dice el doctor Sánchez, después de unos 2 o 3 meses, hacer una buena refracción, ver cómo nos quedaron y meter esa una data internacional sería importantísimo, porque es que nos estamos quedando con la información en nuestros consultorios y nos quedan los datos a nosotros mismos solamente en nuestro pequeño centro sin saber ni informar cómo están quedando los pacientes. Entonces, para que la IA funcione, es un tema de recolección de data pues, mundial. Entonces, yo creo que sí hay asociaciones y gremios están recolectando data a nivel internacional para hacer eso, para que las fórmulas que salgan sean mucho más completas, sean más certeras, sean más exactas. Pero la única forma en que esas fórmulas van a ser mejor es si nosotros mismos alimentamos esa información. Entonces, yo pienso que lo que nos debe de quedar pues, en el ambiente es que pacientes posoperatorios con esas fórmulas metamos alguna base de datos para que se pueda alimentar en un futuro, sea mucho más fácil escoger la fórmula que vamos a escoger definitivamente, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Y otro apunte aquí con respecto a lo que dice Luis Guillermo, es que pues estamos personas vinculadas con ustedes que manejamos volúmenes altos y sería chévere que los residentes de pronto se animaran algunos a llevar a cabo un estudio, primero caracterización de nuestra población, que no lo tenemos, ni siquiera sabemos cómo son las curvas de las córneas de nuestra población normal. Sería chévere de pronto tener datos respecto de los tamaños de nuestros ojos y nuestras curvas de córneas y cómo están quedando nuestros pacientes y volumen hay. Sería chévere. Sí, la verdad sí sería muy interesante porque eso da pie a poder realizar muchos estudios teniendo en base un estudio principal. De acuerdo, sí hay que tenerlo muy en cuenta para poder hacer un buen seguimiento. Muchas veces en los centros de cirugías el paciente está listo para operar, pero falta previamente esa información y por lo tanto pues en un postoperatorio tampoco podemos tener claridad de qué cambios hubo. Entonces sí es súper importante tenerlo en cuenta como en todas las historias clínicas, como llevar a cabo un orden especial de recolección de datos, que eso sería muy interesante. Gracias por esa idea y pues se podría ir pensando para ayudar a toda esa información. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario?